Producciones Culturales Soler Media, presenta. Palabras de Galbraith en 1981. Tercera parte. ¿Cree usted que el papel de los gobiernos, el papel de los estados en cuanto al diseño y a la remodelación de la política económica es fundamental? Bueno, ahora lo que estamos pasando es como una especie de episodio romántico en Estados Unidos. Pensamos que el gobierno no es necesario, que es malo y que podemos vivir sin él. Es una época de estas, ¿no? Pero yo creo que es puro romanticismo, nada más. Porque en un país moderno, industrial, el Estado tiene un papel inevitable que desempeñar. Hay servicios, viviendas, como he dicho antes, sanidad, cosas que las empresas privadas no pueden hacer bien y no lo hacen en ningún país. Hay una serie grande de servicios que necesariamente han de partir del Estado. No podemos educar a la gente a menos que el sistema educativo lo lleve a cabo el Estado. Hay una gama amplísima de servicios que solo vienen del gobierno. Y además es totalmente inevitable, y repito, totalmente inevitable que cuando los países se hacen más ricos, más opulentos, como decimos, tienen que mostrar una cierta compasión para aquellos que no tienen puestos de trabajo, que están enfermos, niños que no tienen padres, por ejemplo, personas que si no, no serían capaces de cuidarse a sí mismas. Entonces, las personas de la tercera edad, las personas incapacitadas para ganarse la vida. Una sociedad rica no puede descartar a los pobres de esa misma sociedad. Ni siquiera, digamos, los más apasionados que están más a favor de Ronald Reagan. No, no podemos quitarnos de en medio a los pobres en ninguna sociedad. Es decir, el Estado moderno tiene un papel cada vez mayor y más continuado, y desde luego nos mentimos si pensamos que no es así. El presidente Reagan, del que estaba usted hablándonos hace un momento, ha puesto en marcha o ha diseñado un plan de recuperación económica que ha merecido elogios de una parte y críticas de otra. Ha sido llamado como pócima amarga por algunas personas. ¿Usted cómo ve ese plan? ¿Qué juicio le merece? Bueno, de todas las personas de Estados Unidos, yo creo que sería uno de los últimos que seleccionaría el presidente Reagan para que defendiera su política. No creo que sería yo uno de sus primeros candidatos para esto. Creo que nos vamos a encontrar en el año próximo que hay ciertas reglas básicas que tenemos que seguir en la economía y que la revolución Reagan, por así decirlo, no cumple algunos de estos requisitos básicos. No creo yo, por ejemplo, que podamos reducir los impuestos y aumentar los gastos militares, y tendremos dificultades en reducir otros impuestos también, y no tener inflación sin ellos será muy difícil. Y yo me temo mucho que una consecuencia del programa Reagan vaya a ser más inflación y no menos, como se dice. El señor Reagan ha dicho, bueno, pues si ese es el peligro que existe, lo que vamos a hacer es tener una política monetaria muy restringida. Pues aquí, en primer lugar, tenemos que tener expansión para eso, y después podemos restringir la política monetaria, pero solamente se puede contraer cuando se ha expandido uno. Hay una contradicción ahí, y yo no sé si esto va a funcionar o no. O sea que, sin entrar más en detalles sobre la cuestión, yo tengo que confesar que no comparto el optimismo de algunos de mis amigos republicanos de Estados Unidos sobre el éxito del programa del señor Reagan. Por otra parte, un amigo mío hace poco decía que el presidente Reagan sí que tiene una cosa de la que debería estar satisfecho y feliz, porque tiene la mayoría de los economistas en contra de él. Hay algunos economistas, sin embargo, que parecen estar de acuerdo. ¿No parece que las teorías de Milton Friedman estén un poco en la misma línea de las ideas del presidente?
Sí, sí, eso sí. Pero estos son realmente unos días fabulosos para el profesor Friedman, un hombre muy agradable, por cierto, un antiguo conocido mío. Pero la fórmula del profesor Friedman es que se puede controlar una economía moderna con la gestión de la oferta monetaria. Es una cosa muy sencilla, dicha así, ¿no? Y la gente considera que el dinero es muy importante, todo el mundo piensa así. O sea que es muy agradable el imaginar que todo se puede controlar con una fórmula sencilla que tenga algo que ver con el dinero. Pero las ideas del profesor Friedman pues se han probado en parte en Israel, donde la tasa de inflación parece que va por el 100% ahora. Y se les ha dado otro posible ensayo, un tercero. La primera ministra Margaret Thatcher en Gran Bretaña tiene ahora el paro más largo desde la depresión. Y la tasa de inflación sigue siendo 2 veces tan alta como cuando se adoptó la política. Sí, la tasa de inflación va bajando ahora, pero va bajando con un coste enorme para los trabajadores británicos. Y desde luego tienen una cantidad de bancarrotas comerciales tremendas, la mayor de la historia. O sea que estamos teniendo realmente una especie de prueba práctica del monetarismo, que ya me he referido antes a estas ideas monetaristas, y espero que no fracasemos en ver las consecuencias prácticas de esta cuestión. Ahora, el profesor Friedman es muy bueno en cuestiones de explicar sus fracasos, lo hace muy bien. Siempre dice, bueno, vamos a ver otros 6 meses y ya verán ustedes cómo los resultados cambian. O dice, por ejemplo, es que claro, el Banco Central no ha hecho las cosas como yo hubiera dicho que se hicieran. Hasta aquí hemos escuchado la tercera parte de las palabras de Galbraith en 1981. En el próximo capítulo, escucharemos la cuarta parte de palabras de Galbraith. Puede adquirir contenidos de cultura económica y acceder a la formación en habilidades profesionales, a través de la web de Soler Media, www.